Jonás capítulo 1. Y yo le he titulado a esta enseñanza, obedece. ¿Cuántos de ustedes les gusta obedecer? Levante la mano. Así me imaginé, muy poquitos. Sí, la verdad, ¿sí? Que bueno, porque algunos si hubieran levantado la mano a lo mejor hubieran mentido, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que no a todos les gusta obedecer. Y te digo algo, y mucho menos cuando Dios no lo dice. De veras, pareciera más fácil, pero a veces cuando Dios nos habla no es tan fácil. Y creo que hoy podemos aprender eso y hacer un análisis en nuestra vida, que tanto obedecemos a Dios o que tanto no obedecemos a Dios. La historia de Jonás me habla en cuanto a la obediencia. Vamos a estar hablando de la voluntad de Dios, lo que tiene Él preparado, su misericordia, su gracia, y cómo Él escoge a personas para cumplir su propósito, para hacer su voluntad. Pero en medio de hacer su voluntad, tenemos que aprender a obedecer. Veamos una pequeña introducción del libro de Jonás, ¿sí? Jonás fue un profeta del reino del norte, ¿sí? De la capital, estaba enfocado en lo que es la capital, era de Samaria. Y el problema es que había un pueblo que se había convertido a la idolatría, y había muchos lugares en esta parte del norte que el pueblo se había vuelto a la idolatría. El pueblo había hecho lo malo. Hace tiempo estuvimos viendo el reino del norte, el reino del sur, que era Israel. En la Biblia, Israel, cuando se habla de los reinos, es el reino del norte, y cómo se había vuelto tras la idolatría. Y el reino del sur es Judá. Entonces, no vamos a meter más a profundidad, pero Jonás es de esta parte del norte donde había tanta idolatría y donde el pueblo se había olvidado de Dios. Y Dios usaba profetas en aquel tiempo para mandar a la gente, a los pueblos, a que se arrepientan, muy bien, a su pueblo a que se arrepienta. El día de hoy veremos que Dios va a mandar profeta a un pueblo gentil, un pueblo que no es del pueblo de Dios, pero con el mismo propósito, que se arrepientan por la maldad que hay en ellos. Y incluso decía que si no se arrepentían, iban a ser lanzados o entregados al imperio asirio. Entonces el pueblo de Dios era un pueblo idólatra, que si no se arrepentía, Dios había dicho que los iba a castigar y los iba a entregar al pueblo asirio. Jonás estuvo en el tiempo del reinado de Jeroboam II, en el año 750 a 760 antes de Cristo, más o menos. Para los que les gusta un poquito la historia, a veces además los voy a invitar a que hagan, es muy atractivo para poder ver la Biblia. A veces podemos hacer una línea de tiempo y marcar los años donde estuvo cada personaje en la Biblia, y es bien importante ver cómo los profetas, en qué tiempos están y cómo estaba el pueblo. Entonces, al que le gusta estudiar, haga una línea de tiempo y le va a ayudar mucho a entenderlo, ¿sí? Algunos piensan que este libro de Jonás es como una metáfora, que no es real, que es como una historia, un cuento. Pero creemos que en el momento en que Jesús lo usó como referencia, podemos creer que es un libro que narra una historia real. Como referencia nada más, Mateo 12:38. Recuerden que Jonás lo tenemos separado. Mateo 12:38 al 41. Cuando a Jesús le pedían una señal, que mostrara una señal, mira lo que dice Mateo 12:38. Entonces, respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí, más que Jonás
en este lugar. Entonces, cuando Jesús hace referencia a lo que hizo Jonás y que a través de Jonás gente se arrepintió, me hace ver que no es una metáfora, sino que es una historia real. Entonces, vamos a entrar ahora hacia la historia de Jonás. Simplemente di una pequeña introducción y vamos a ver la historia y ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de la obediencia, a través de este capítulo 1. Hoy veremos todo el capítulo, pero antes de verlo, oremos para que Dios nos hable. Porque le tienes que decir a Dios: Dios, háblame a través de este mensaje. Oramos. Dios, gracias te damos por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno, eres fiel, y te pedimos que tomes el control de esta reunión. Háblanos, permite que a través de tu palabra podamos recibir una enseñanza, que a través de tu palabra podamos crecer, podamos avanzar, y permite que a través de ella nuestra vida pueda ser transformada. Quita toda distracción, quita todo cansancio y permite que la palabra quede penetrada en los corazones y que podamos caminar en ella. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Jonás capítulo 1, versículo 1 dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hasta ahí, vamos a ver primera parte de esto. Lo primero que tengo que marcar de la primera frase, el primer versículo, es que me dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Y eso es interesante porque dentro de esta historia me hace ver que el que inicia toda la obra, ¿quién es? Pues es Dios. Porque es Dios el que viene a hablarle a Jonás y le habla de una manera única y poderosa. Jonás es un profeta de parte de Dios, alguien que conoce a Dios, tiene una relación con Dios, pero en cierto momento Dios viene a él y le da instrucciones, le dice: levántate, ve a Nínive, le dice a dónde tiene que ir. Dice: y pregona contra ella. Esta frase de pregona contra ella, ¿sí? Esto significa es: predícales, háblales, repréndeles por su pecado y llámala al arrepentimiento. Otra vez, predícales, enséñales, pregónales, repréndelas por su pecado y llámala al arrepentimiento. La orden que Dios le está dando a Jonás es bien clara. Le dice: tienes que ir a Nínive, tienes que predicar. Dice, y interesante, no lo está mandando a convertir la ciudad. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios no le dice a Jonás: ve y háblales y haz que todos se arrepientan. No, la idea o la señal, el mandato solamente es: ve y háblales. Ve y predícales, ve y anúnciales, ve nada más y dirles. Y es que eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí entendemos que nosotros no podemos cambiar a nadie, ni podemos hacer que nadie se arrepienta. Dios es el que hace la obra y nosotros solo que somos portadores del mensaje. ¿Estamos bien hasta aquí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos un llamado a predicar el evangelio. Y muchas veces nos hemos frustrado porque nosotros predicamos y nadie se arrepiente. No sé cuánto a usted les ha pasado. Que dicen: pues no sé, hermano, yo le predico y la gente como que se asusta y se va en vez de que se diga que sí, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, no te preocupes. Dios nos llama a predicar el evangelio, no a convertir. Porque el que hace la obra completamente es Él. Y Dios le ha dicho a Jonás: ve, pregónales. Dice: porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Por qué quería Dios que Jonás fuera a hablarles? Pues debido a la iniquidad y el pecado que había en esta ciudad de Nínive, ¿sí? Y esto es interesante porque vamos a entender: Nínive es una ciudad pagana. Nínive no pertenece al pueblo de Dios. Y alguien pudiera decir: bueno, pues ¿a Dios qué, no? Pues que Dios cuida a su pueblo, y los demás ¿qué?
Pero aprendamos algo. La maldad que hay en este mundo no está fuera del alcance o de la vista de nuestro Dios. Entonces, Dios está viendo la maldad de Nínive. Dios ve que es una ciudad muy pecadora, y la ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio. Nínive era la capital del imperio asirio. Y era una de las ciudades más grandes que había en aquel tiempo. Incluso era una ciudad tan pecadora que abusaba constantemente del pueblo de Dios. Constantemente. Y de repente pareciera algo ilógico. Cómo Dios está llamando al arrepentimiento a una ciudad que se levanta contra su pueblo. Pero Dios le llama a esta ciudad que es malvada, que es perversa, a que se arrepientan. Y te digo algo, en esto me muestra el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor si fuéramos nosotros nunca hubiéramos pensado que se arrepintiera la ciudad de Nínive. A lo mejor lo que nosotros hubiéramos pensado es: Dios, trae juicio y acaba con esa ciudad. Pero no, lo que Dios está haciendo es dando una oportunidad a aquel que es malo y perverso. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros mismos como cristianos hemos pensado en gente que es tan mala, que pensando que nunca se pueden convertir a Dios? ¿No es cierto? Y a veces nos hemos endurecido, cuando nuestra actitud quizás debería de ser con ellos es: Dios, ten misericordia y ten compasión. Porque Dios, aún en la gente que es pecadora, les da una oportunidad para que se arrepientan. Y creo que eso nos muestra a los que hemos entrado, que no éramos cristianos de nacimiento, bueno, que no conocimos a Cristo desde una casa cristiana, sino que fue más adelante, que cometimos pecado, que hicimos cosas perversas, y que hoy le damos tanta gracia a Dios que tuvo misericordia de nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuántos son como yo, que no venimos de un hogar cristiano y que gracias a su misericordia fuimos alcanzados? Levante su mano. ¿Quién? Ok, gracias a Dios por su misericordia, ¿no? Porque siendo tan malos, hay una frase que mi esposa siempre usa que dice: no lo merecemos, ¿verdad? O no lo merezco. Y la salvación no la merecemos, y Él ha sido bueno con nosotros. Sigamos leyendo en Jonás, versículo 3. Dios le mandó una orden que se levante, vaya a Nínive, ¿verdad? Versículo 3. Y Jonás se levantó. Y uno puede aplaudir a Jonás: oye, qué bueno que se levantó. Pero mira lo que dice: se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Interesante. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a una persona que es de su pueblo. Dios está llamándole a un profeta, a un siervo de Jehová. Y lo que todos esperamos es la obediencia. Todos esperamos que Jonás se levante, que vaya a Nínive y haga lo que Dios le ha pedido. Pero Jonás hace lo contrario. Sí, se levanta, pero no ir a Nínive, sino, me dice ahí, a huir de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos huido nosotros de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces has escuchado que Dios te ha dicho a ti: te quiero usar, quiero que me sigas, quiero que hagas esto, quiero que te arrepientas, quiero que perdones, quiero que ayudes, quiero que vayas, quiero que te comprometas, quiero que hagas? ¿Cuántas veces en un mensaje Dios ha sido tan claro contigo que te ha hablado? Y en vez de actuar, dices: ahorita no, Señor. Sí lo voy a hacer, pero después. O no, esto no es para mí, cuando sabes que Dios te está hablando. Y lo que hace Jonás es que pues se levanta, pero en vez de irse a Nínive, se va a otra parte. Y ahí pudiera decir: pues, pero como que medio obedeció. Quiero que aprendamos algo. Obedecer a la mitad es lo mismo a no obedecer. ¿Sí o no? Obedecer a la mitad es lo mismo que no obedecer.
Porque lo que hace Jonás es que huye de la presencia de Jehová, se va a Tarsis. Híjole, no pusimos aquí un mapa, pero si tú buscas, Nínive está al este de Israel y Tarsis está muy lejos, ¿sí? Tenía que cruzar toda una parte del mar y todo para poder llegar a Tarsis. Lo que estaba haciendo Jonás al ir a Tarsis es que se estaba alejando lo más que pudiera de Nínive y del llamado que Dios tenía para él. Ahora, a veces usamos las historias de la Biblia y vemos a Jonás como que, ay, qué bárbaro Jonás, porque no eres obediente, porque no obedeciste a Dios, ¿por qué te vas a otro lado? Pero yo quiero que tú puedas verte a ti mismo. No hay ninguno aquí, escúcheme bien, no hay ninguno de la gente que está aquí o que nos está viendo que no tenga un llamado ya específico de Dios. Ninguno. Si eres nuevo o tienes mucho tiempo en la iglesia, tienes un llamado de parte de Dios. Y solamente hay de dos maneras: o estás obedeciendo o te estás alejando de lo que Dios te está llamando. ¿De cuáles eres? ¿De los que estás obedeciendo o de los que te estás alejando del llamado, de lo que Dios te está diciendo? Lo que hace Jonás es que desciende a Jope para pagar su pasaje e ir a Tarsis. Él se quiere ir lejos de la presencia. Él no está dispuesto a obedecer lo que Dios le está llamando, ¿sí? Quizás interesante, porque Jonás pudo haber pensado si encuentro una nave para irme lejos, me voy a ir. Y ojalá tenga para el pasaje. Y llega Jonás y llega y encuentra una nave. Porque esto es importante. No crean que había salidas aquí como en el aeropuerto o como en la central de autobuses cada media hora. No había. Eran viajes. Ahí están, ¿verdad? Ahí está más o menos el mapa, ¿sí? Está, bueno, ahí no me muestra. Jonás está ahí en Jerusalén, Nínive está al este, y miren todo lo que tiene que viajar hasta llegar a Tarsis. O sea, lejos. Están tratando de completamente ir lejos de la presencia de Dios, lejos de la voluntad de Dios, lejos del propósito de Dios. Entonces, otra vez, no crean que estaban un viaje a Tarsis, cada media hora salía, ¿verdad que no? Eran naves que salían en cierto tiempo, y quizás llega Jonás a Jope y está pensando, ojalá encuentre una nave. Y de repente, adivina qué, llega y la encuentra. Segundo, ¿cuánto cobran? Ojalá pueda tener para pagar el viaje. Y paga su pasaje. Cualquiera pudiera estar diciendo, Dios está obrando en su vida. ¿Por qué? Porque se abrieron las puertas para un viaje lejano. Se abrieron las puertas para pagar. Y cualquiera pudiera estar diciendo, yo veo la mano de Dios en su vida. Pero te vas a dar cuenta que Dios no está ahí. Y esto es importante, porque muchos de ustedes, Dios los ha llamado a servir, a obedecerle, a trabajar en su obra. Y muchos de ustedes están tratando de irse a Tarsis. Y la nave es tu proyecto, tu plan, tu situación, tu negocio, tus sueños. Y te quieres ir a tus sueños en vez de lo que Dios te está llamando, a lo que Dios te ha estado hablando. Y muchas veces piensas, y escúchame bien, piensas que porque tienes un buen trabajo es porque Dios te lo está dando, que porque tienes la economía de tu negocio es porque Dios te lo está dando. Pero ten cuidado que eso no te esté alejando de lo que Dios te ha estado llamando y lo que Dios quiere hacer contigo.
No porque las cosas sucedan a tu favor quiere decir a veces que la voluntad de Dios. A veces sí, a veces no. Lo que está haciendo Jonás es descender e ir lejos de la presencia de Dios. Mira lo que dice el Salmo 139 del 7 al 10. Salmo 139 del 7 al 10. Porque muchas veces queremos irnos de la presencia de Dios, pero mira lo que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. ¿A dónde podemos escaparnos de Dios? ¿A dónde podemos huir de Él? En todas partes está Dios y no puedes escapar. Quiero decirte algo. Si a ti Dios te está hablando, si a ti Dios te está llamando, si Dios quiere un propósito con tu vida, lo peor que puedes hacer es tratar de huir, porque no hay cómo huir de Dios. De veras, no hay cómo huir. Y hay dos maneras de obedecerle a Dios: por las buenas o por las mejores. Dios enseña de dos maneras: por la palabra y por disciplina. Tú decides cuál quieres seguir. Sigamos leyendo, versículo 4. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Otra vez, Jonás ha subido a la nave. Jonás ya va a Tarsis, ya va en el mar, y mientras va en el mar me dice que Dios levantó un gran viento en el mar. Importante, la Biblia no me dice que Dios se enoja con Jonás, ¿o sí? En ningún momento vemos que Dios se enoja con Jonás. A veces nos dicen, es que Dios se va a enojar contra ti. No. Dios no se tiene que enojar. Pero lo que sí va a hacer Dios es tratar con Jonás. Normalmente conocemos a un Dios y a un Jesús que predicamos, que dice: Él es capaz de calmar toda tempestad. ¿Se acuerdan del domingo? Cómo los discípulos iban en la barca y un gran viento, y vimos cómo Jesús caminó sobre las aguas, ¿cierto? Y dijimos: en medio o sobre la prueba, la dificultad, puedes caminar seguro con Jesús. Bueno, conocemos a un Jesús que calma la tempestad, pero también es bueno que conozcamos a un Dios que provoca la tempestad. No solamente la calma, sino que Él también la puede provocar. Él puede agitar las aguas y nos puede meter en una prueba en un instante. Dice que fue tanto que se pensó que se partiría la nave. Y esto me habla de una gran tempestad, algo muy fuerte, ¿sí? Y entonces estaban los marineros, todos estaban en peligro. Y todo era debido a que Jonás estaba a bordo. Jonás estaba ahí, estaban todo en peligro. Y a veces podemos aprender esto. Nuestra desobediencia a Dios puede poner en peligro a los que están a tu lado. Tu casa, tu familia, tu trabajo, tu escuela. Porque Dios va a tratar contigo. Aprende algo, Dios no te va a dejar. Dios es soberano y va a cumplir su propósito. Y todos queremos a un Dios que calme la prueba, la dificultad, la detenga. Pero aquí me habla que cuando tú no obedeces, Él es capaz de meterte a una prueba con tal de que te des cuenta que Él va a cumplir su propósito en ti. Dios lo permite. A veces no te das cuenta, pero Él lo permite. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Recuerden que no eran cristianos. No eran, cristianos no eran del pueblo de Dios.
Cada quien clamó a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Interesante. Acuérdense que yo les invito a que se imaginen la escena. La primera escena es: había una tormenta, los marineros tuvieron miedo. ¿Por qué creen que tuvieron miedo? Pues porque la tormenta estaba fuerte, ¿no? Me imagino que eran hombres de mucha experiencia. No era la primera vez que tenían ellos una tormenta cuando iban navegando. Pero esta era diferente a las otras. No era común, no era normal. ¿Y qué es lo que empieza? Se mueve tanto que está a punto quizás de partirse la nave y ellos tienen un gran temor. ¿Sí? Y tienen miedo. Y entonces me dice que cada uno clamó a su Dios. Y esta es una realidad. ¿Cuántas veces hemos visto gente que no es cristiana, que no viene a la iglesia, pero cuando tienen un problema, lo primero que hacen es que le piden a Dios, ¿sí o no? A veces le piden a nuestro Dios, otros le piden a otros dioses. Pero es una realidad. O sea, la gente cuando tiene necesidad siempre le pide a su Dios. Entonces, esto es lo que empiezan a hacer, es claman a su Dios. Y dice, y mira lo que está haciendo Jonás. ¿Por qué? Bueno, Jonás no es un recién convertido. Jonás no es un hombre que Dios escogió al azar. A ver, ¿a quién escojo? Pues a Jonás, vente. No, sino que Jonás es un profeta acostumbrado a hablar con Dios, un hombre a estar en la presencia de Dios. Y lo que hace Jonás es que desciende al interior de la nave y se echa a dormir. Cualquiera pudiera estar pensando y decir, ese es un hombre de Dios, ¿cómo tiene paz en medio de la tormenta? ¿Sí o no? Uno puede decir así, que este es un hombre de Dios, qué hombre de fe. Pero no, sino lo que está haciendo Jonás simplemente es escondiéndose. Está metido aún en la prueba, en la dificultad, se sigue escondiendo y se duerme. Y cuando yo pensaba esto, yo decía, no está muy alejado a los días de hoy. Porque de repente vemos gente, a veces de la iglesia de aquí mismo, cómo Dios está tratando con ellos, cómo están metidos en una prueba. Y en vez de estar aquí en la iglesia buscando a Dios, están dormidos en su casa mientras la prueba está a todo lo que da. ¿No es cierto? Lo he dicho muchas veces. Conocemos gente que cuando están pasando por la prueba, la dificultad, es cuando dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de venir a la iglesia y uno no entiende el por qué. Es cuando más tengo que buscarlo. Pero Jonás está haciendo lo contrario. Él se está escondiendo, él está durmiendo en medio de la prueba, en medio de lo que está pasando alrededor. No quiere ver, no quiere enfrentar lo que está pasando alrededor. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Como que medio enojado, ¿verdad? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Una vez más, esto me habla que estaban asustados. Creo que estaban ellos pensando que era lo último, que estaban a punto de morir. Y entonces viene el capitán de la tripulación, cada uno ha clamado a sus dioses, no ha pasado nada. Y es por eso que ellos vienen con Jonás y le dicen, ora a tu Dios para ver si no perecemos. Y una vez más, vemos cómo Dios está usando una persona que no conoce a Dios para hablarle a un hombre de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? A lo mejor nunca, pero a mí sí me ha pasado que de repente Dios tiene que usar gente, incluso que no es cristiana, para hablarte y darte un mensaje, a ver si reaccionas, porque no estamos reaccionando a lo que Dios nos está hablando.
A veces lo he contado, ¿no? Una vez estábamos compartiendo para un evento, andamos entregando folletos, predicando de Cristo, y andaba un amigo de nosotros, un joven de la iglesia, queriendo repartir, y él dijo: me voy a meter a una cantina. Y a veces uno dice: está loco, ¿verdad? Bueno, sí está loco, porque a nadie se nos había ocurrido más que a él. Y se metió a la cantina, y yo creo que cuando ya entró a la cantina, ya vio que no estaba tan fácil el ambiente. Él platica que se acercó con uno y se lo entregó, y con aquel fervor que uno dice: no, güey, si arrepiéntete, Dios te ama, o te invito, dice que se le olvidaron las palabras. Y cuando llegó con una persona y le entregó, y llegó con otro, que la persona que estaba ahí le dijo: amigo, no tengas miedo en lo que estás haciendo, no tengas miedo, lo que haces es correcto. Además, préstame unos. Y dice que entre el borracho y él empezaron a entregar folletos a todos los que estaban ahí. Y él me lo platicaba y decía: eso me dio valor y me dio fortaleza, y a todos repartí y salí bien contento. Y lo prendo, ¿no? Porque Dios puede usar a cualquier persona para cumplir su propósito. Y Dios usa a un hombre que no es converso, no cree en Dios, para hablarle a un profeta, hacerlo reaccionar, a decirle que clame a su Dios, que buscara la respuesta en su Dios. Mientras que él se quiere alejar, le están llevando a que busquen a Dios. Verso 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Para los que dicen que es mala suerte, no, este tenía buena suerte. Y entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es la tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová. Y uno diría: sí, cómo no, ¿verdad? Estamos viendo todo lo contrario. ¿Cómo que temes a Jehová? Pero él sabe, dice: temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás sabe quién es él. Jonás sabe quién es Dios. Simplemente que no quiere obedecer. Y aprendemos algo: Jonás no tiene un problema de conocimiento. Él conoce quién es Dios. Jonás tiene un problema de obediencia. Y muchas veces así somos nosotros. No quiere decir que no conozcas a Dios. Sabes quién es Él, lo has visto en tu vida, pero muchas veces el problema simplemente es la obediencia. Y aunque le teme, está huyendo de él, está desobedeciendo. Versículo 10. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. O sea, ahora parece que todos los que están ahí se enojan con él, Jonás. ¿Por qué lo haces? Si Dios te está hablando, obedécele. Y lo que está haciendo Jonás es lo contrario. ¿Sí? Y te digo algo: la gente que está a nuestro alrededor sabe que tenemos que obedecer a Dios aún cuando ellos no son cristianos. ¿No es cierto? Ejemplo, vamos a pensar en un joven, ¿no? Que se dice ser cristiano, saben que es cristiano, y luego de repente lo ven en una fiesta, en un baile, o tomando, o haciendo cosas malas. ¿Qué es lo que dicen? Una dicen: uy, eso que es cristiano, ¿no? Pero muchas otras veces van con esa persona y dicen: pues no que tú eres cristiano, no que ustedes no toman, no que ustedes no bailan, no que ustedes no toman, no fuman. Dios usa a la gente que está a nuestro alrededor para llamarnos la atención. Lo que está haciendo Dios con esta gente es haciendo volver en sí a Jonás. Y Jonás está perdido completamente. Te digo algo: la gente sabe, la gente que no es cristiana sabe que nuestro Dios es grande y poderoso.
aunque ellos están dispuestos a seguirlo a Él. ¿No es cierto? Porque otra razón es que cuando tienen un problema nos dicen, te pido algo, tú que estás más cerquita de Dios, dile que me ayude. Mira, a ti que Dios sí te escucha, dile que me perdone. La gente sabe de Dios. La gente sabe lo que nosotros creemos de Dios. Y es lo que está pasando en este momento. Versículo 11 y 12. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquí podemos ver algo bueno en Jonás. Dentro de todo esto, bueno, Jonás está dispuesto a dar su vida por los demás. ¿Qué pasa si Jonás no se baja de la nave? La tempestad cada vez iba a estar peor. Pero Jonás está dispuesto a dar su vida. Y ese es un ejemplo, un tipo Jesucristo dispuesto a sacrificar su vida por los demás. Y lo que está diciendo Jonás es, aviéntenme, échenme al mar. Y otra vez, imagínate la escena. Esta semana hemos hablado mucho del mar, la semana pasada, el domingo y otra vez. ¿Será que Dios nos quiere llevar de vacaciones a todos al mar? Bueno, los que decimos amén, que nos lleve. El que no quiera, aquí se queda en la iglesia, ¿verdad? Pero interesante que otra vez imaginemos el mar. Un mar embravecido. Un mar tan revuelto, tan levantado, picado, que piensan la gente experta que están a punto de morir. Me imagino una escena cada vez mal. Todos los que están en la barca o en la nave, todos llenos de temor porque van a morir, están a punto de morir. La nave se piensa que va a partir. Y el único lugar donde no te gustaría estar, ¿dónde es? Pues en el mar, ¿no? Todos quieren permanecer todavía en la nave. El único lugar donde no quisieras estar es en el mar. Y es el lugar donde Jonás le está pidiendo que lo lancen. ¿Sabes qué está haciendo Jonás? Jonás está muriendo a sí mismo. Jonás está dando un paso de fe porque conoce a Dios y que aún ahí Dios tendrá cuidado de él. Alguien puede decir, no, pastor, Jonás se quiere suicidar. No se quiere quitar la vida. Jonás conoce a Dios. Jonás sabe que si se queda en la nave, todos están en peligro. Pero lo que Jonás quiere es estar dando un paso de fe, porque el único lugar donde él no puede estar seguro es en el mar. Y muchas veces nosotros le tenemos miedo en la prueba a aventarnos al mar. A veces quisiéramos, ¿cómo sería nuestra oración en ese momento? Dios, está bien, voy a ir. Está bien, voy a ir. Pero calma la tempestad y que todos aquí estemos a salvo. Así oraríamos, ¿no? Yo creo. Déjame más, llego a Tarsis y me regreso. Y a lo mejor Dios le dijo, no, aviéntate. Échate un clavadito. Vuelve otra vez. Me imagino que Jonás sabe nadar, porque si no sabe nadar está peor todavía, ¿no? Pero si aventarte un clavado en el mar cuando está tranquilo, hay que saberle. Imagínate cuando está picado, cuando está bravo. Yo imagino que Dios le dijo a Jonás, lánzate. Ahora Jonás dicen, échenme, ¿verdad? No me dicen, a ver, yo me voy a salvar por ustedes. No me dijo, échennos. ¿Sí? Entonces lo que hace Jonás, está muriendo a sí mismo, está dando un paso de fe. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Los hombres no quieren echar a Jonás al mar. No entienden, pero no lo quieren echar al mar.
mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Trataron de regresar a Jonás a la tierra, no pueden. Lo intentaron con toda su fuerza, fracasaron. Y aprende algo. Cuando Dios está tratando contigo, no te va a soltar hasta que cumpla su propósito. Otra vez. Cuando Dios está tratando contigo, no te va a soltar hasta ¿qué? Hasta que cumpla su propósito. Algo importante. Jonás está pagando las consecuencias de su desobediencia. Si él en vez de irse a Jope se va a Nínive, esta historia no estaría aquí. Pero su desobediencia lo llevó a tener esta historia emocionante, ¿verdad? No sé cómo quieres tener la vida. ¿Quieres tener una vida tranquila o emocionante? Tú eliges, ¿verdad? Verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ahora, ¿quién está orando? Los inconversos, ¿no? Ellos están orando. Ellos son los que dicen: entonces clamaron a Jehová y le dijeron: te rogamos ahora que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Lo que hacen ellos es reconocer el poder de Dios, reconocer quién es Él, que es soberano, porque Dios así lo quiso, y eso me habla de su voluntad de Dios. O sea, ellos saben quién es Dios. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, un instante igual. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Mira todo lo que ha pasado. Alguien va a decir: bueno, hermano, entonces pues estuvo bien que Jonás haya desobedecido. Pues quizás para estos hombres sí, pero para Jonás no. Y entonces dice ahí, bueno, mira el orden que hicieron. Estos hombres, número uno, conocieron a Dios por medio de Jonás. Cuando vieron el poder que tenía, clamaron a él. Se movía el mar, el todo, clamaron a él. Al ver cómo se calmó el mar al echar a Jonás, tuvieron gran temor, ofrecieron sacrificios e hicieron votos. Y aprendemos algo. Cuando alguien conoce a Dios a través de tu vida, se puede comprometer completamente con Dios y ser diferente. Es necesario que la gente conozca a Dios a través de nosotros. Que la gente pueda conocer a Dios, el poder de Dios a través de nosotros, para que ellos puedan venir al conocimiento y puedan ser diferentes. Ahora Jonás está en el agua y ellos, bueno, decidieron seguir a Dios con una convicción. Verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Todo esto me habla que Dios tenía el control. ¿No es cierto? O sea, Dios no es un Dios de que a ver qué pasa. A veces hacemos un evento en la iglesia, a veces hacemos una actividad o algo y pues, a ver cómo nos va. No, Dios tiene todo en control. Dios es soberano. Cuando echaron a Jonás, dice ahí, Jehová tenía preparado un gran pez que lo tragase a Jonás. Por eso a veces pregunto, yo no sé si sabía nadar o no sabía nadar. El echarse al mar no era nada comparado con ver un gran pez que se lo tragase.
Por ahí dicen que era una ballena, ¿verdad? Pero no era una ballena. La Biblia no me dice que era una ballena, me habla de un gran pez. Pero me llama la atención es que Dios tiene todo el control de la situación, en medio de la tormenta, todo, nada se le escapa a Dios. Él es el Dios soberano. En el momento que cae, no sé, otra vez, si cae y lo están viendo cuando se lo tragan, quizás no lo están viendo eso. Porque quizás la gente que clamó estuviera diciéndole a Dios, perdónanos o nada. Yo me imagino que Jonás cae al mar, Jonás empieza a hundir, y otra vez es un tiempo de desesperación en Jonás. Y viene este pez y se lo traga. Yo no sé si estuvo nadando, si se cayó, se dejó hundir. Pero aún así, yo veo el cuidado de Dios en todo momento. Y te vuelvo a decir lo mismo. Cuando Dios está tratando contigo, no te va a soltar hasta que no cumpla su propósito. Jonás va a estar en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mira lo que dice Jonás, capítulo 2, versículo 3. Jonás, capítulo 2, versículo 3 dice: me echaste a lo profundo. Por eso para mí, les decía ahorita, Dios le dijo a Jonás que te echen al mar. Y no era nada fácil aceptar eso. Lo segundo, yo creo que Jonás se hundió. Porque dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y me rodeó la corriente. Me imagino que la corriente, el agua estaba por todos lados. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. No era nada tranquilo. Ahora, interesante, Dios no está castigando a Jonás. Solamente Dios está tratando con él y lo está protegiendo él mismo del mar. A veces no se entiende esto. Cuando estés pasando por un problema, Dios no te está castigando. En ocasiones no te está castigando, pero te está cuidando aún en medio. Es más, el hecho de que este pez lo tragara es un ejemplo, una muestra de su misericordia. En medio de la tormenta, cuando ves que todo está perdido, pon tu fe en Él. Salta al mar, muere a ti mismo. Y Dios tiene un pez preparado para salvarte, aun cuando tú pienses que no puedes más. ¿Sí me explico? Estás en una prueba, en una dificultad. Nuestra petición más fácil decirle a Dios es: sálvame, guárdame. Pero quizás Dios te va a decir en el momento: tírate, ten fe, da pasos de fe, yo te voy a cuidar aún ahí. Y aunque no se vea nada atractivo, Dios mandará su gran pez y te va a tomar para protegerte, para guardarte. Yo creo que nunca en la mente de Jonás estaría que Dios lo iba a salvar a través de un pez. Y Dios lo va a hacer así. Dios te va a salvar de la manera en que menos pienses. El lanzarte al agua me habla de que confíes en Él. El lanzarte al agua es aprender a descansar completamente en Él. Yo creo que hoy Dios te quiere enseñar algo y te quiere decir: tienes que aprender a obedecer. Termino con esto. Dios está llamando a Jonás a que vaya a hablarle a una ciudad que está en pecado, que se arrepienta. Y Jonás está desobedeciendo. Y como desobediencia, Dios está tratando con Jonás. No quiero asustarlos, pero si Dios nos está hablando como iglesia, que salgamos a hablarle no a Nínive, sino a nuestra ciudad, y no lo hacemos, cuidado, porque nos puede lanzar al mar
y nos puede tragar un pez. Porque nos es difícil obedecer. No es fácil obedecer. No es fácil hacer lo que Dios nos está pidiendo. Porque Dios nos ha dicho ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dios nos ha hablado de compartir, de trabajar en su obra, de servirle. Dios nos está llamando a comprometernos a estar en su casa, a ser parte de lo que Dios quiere hacer en esos tiempos. Dios te ha traído a esta iglesia con un propósito. Dios te quiere usar en esta iglesia. Tienes un propósito por estar aquí. No desobedezcas. Estoy seguro que a más de 5 o 10 personas Dios los está llamando a comprometerse cada día más en la iglesia. Sabes que tienes un compromiso en la iglesia y en vez de acercarte te quieres alejar. Aguas. Porque Dios podrá querer tratar contigo. No se va a enojar, pero tratará contigo. Y quizás afectará a los que están a tu alrededor. Y en algún momento te pedirá que te lances al mar. Y será un momento difícil. Y aunque te lances al mar, no estarás solo. Él mandará su ballena para que te cuide. Aunque el que te dé la ballena, te trae la ballena, significa que te vas a morir. Interesante, ¿no? Vamos a dejarle hasta aquí. Algunos de repente tienen la imagen de que está una ballena. Creo que esta imagen la tiene más como Pinocho, ¿no? Una ballena donde está Jonás en un escritorio con una velita escribiendo el libro de Jonás. ¿Lo han visto algo así? Si fuera así, qué fácil, qué padre. Pero la próxima semana veremos que el estar en el vientre del pez me habla de muerte. Me habla de entregarme por completo. Y Dios quiere tratar con nosotros de esa manera.